Ahora vamos a dar el tutorial para resolver el ejercicio número 9. Este ejercicio se trata de una configuración muy particular de cargas. Vamos a tener dos esferas cargadas con la misma carga, solamente que de signos diferentes, de signos contrarios, pero esas esferas van a estar suspendidas de unas cuerdas. Entonces, y esas cuerdas van a estar ancladas aquí en este punto. Ahora, lo interesante es que en los casos pasados, cuando vimos, por ejemplo, el caso de fuerza eléctrica, pues solamente esta carga experimentaba la fuerza eléctrica solamente debido a la presencia de esta carga, en este caso que es una carga negativa. Pero ahora en este nuevo ejercicio, además de que esté experimentando la fuerza eléctrica debido a esta carga, ahora todo el sistema está metido dentro de un campo eléctrico externo. Este campo eléctrico es este que estoy poniendo aquí en azul, que apunta hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, evidentemente, este campo eléctrico también va a afectar esta configuración de cargas, ¿no? De tal manera que, bueno, por ejemplo, si estoy analizando a esta carga va a tender a irse más hacia la derecha. Recuerden que las cargas positivas siempre van a seguir la dirección del campo eléctrico. Y en este caso, esta carga eléctrica negativa va a sentir una fuerza que va en contra de la dirección de ese campo eléctrico. Entonces, si esto no estuviera, pues a lo mejor las esferas estarían separadas pues una distancia muy corta, digamos así, ¿no? Pero ahora, como tenemos el campo eléctrico externo, pues las vamos a tener mucho más separadas. Entonces, precisamente lo que nos están preguntando es eso, ¿no? ¿Cuál sería ese campo eléctrico? Pues para que estas cargas permanezcan en el equilibrio. Entonces nos dan diferentes datos numéricos de los cuales nosotros vamos a poder echar mano para hacer ciertos cálculos. Los que nos interesan en este caso en particular tienen que ver, por ejemplo, con la distancia de separación entre las dos esferas. Y para ello vamos a analizar, por ejemplo, este triángulo rectángulo que tiene este cateto, el de la línea punteada, esta como hipotenusa y esta línea la tiene como base, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa es encontrar esta distancia de separación que le estoy poniendo x. Lo vamos a hacer a través de la función seno, seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa, donde la L pues es un dato numérico que nos dan en el ejercicio. ¿Sí? Bueno, y a final de cuentas la distancia de separación entre ambas cargas pues va a ser 2 veces esta x, ¿no? Esta que estamos poniendo aquí. Bueno, ahora lo que sigue es hacer un diagrama de cuerpo libre donde pongamos todas las fuerzas que están afectando a cualquiera de las cargas. Puede ser a esta o esta. Recordemos que en este caso los diagramas van a ser simétricos, ¿no? Entonces, con que hagamos el análisis de uno es suficiente. Entonces, primero empezamos con lo más conocido, que por ejemplo son las tensiones. La tensión va a lo largo de la cuerda y el peso va apuntando hacia abajo. Y ahora, en el caso de la interacción eléctrica, por ejemplo, esta carga positiva va a experimentar una fuerza eléctrica debido al campo externo, que por eso le llamé fuerza FEEXT, que es la fuerza eléctrica debido a un campo externo. Al campo externo le puse E subíndice EXT para denotar que es el campo que está asociado a la fuerza que va a ejercer en esta carga. Entonces, bueno, esta fuerza eléctrica externa, debido al campo externo, va a estar dada por la carga Q que estamos analizando, que es la que se va a desplazar, que sería en este caso Q2, por el campo eléctrico externo, ¿no? Que es a final de cuentas lo que queremos hallar. Por otro lado está esta fuerza eléctrica que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. ¿Sí? Y esta la vamos a utilizar pues directamente de la ley de Coulomb, como hemos visto en la sección pasada. Entonces aquí sería K por la magnitud del producto de las cargas entre la distancia de separación al cuadrado. Luego viene a analizar el equilibrio.
Entonces, para ello, pues voy a poner mi condición, que las fuerzas en X, la suma de fuerzas en X me tiene que dar 0. Entonces, quienes van a estar involucrados ahí va a ser la fuerza eléctrica asociada al campo externo, es decir, este término, menos la componente en X de la tensión, que sería T seno de teta, menos la fuerza eléctrica que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, igualado a 0. Y esa le llaman, por ejemplo, ecuación 1. Posteriormente, vamos a ver aquí sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esta es más conocida porque esta es T coseno de teta, que es la componente en Y de la tensión, menos el peso, que ya lo estoy poniendo aquí como mg igualado a 0. Y esto le llamamos ecuación 2. Entonces, de aquí lo que observamos es que tenemos en las incógnitas tanto el campo eléctrico externo como en la tensión. Entonces, lo que se les sugiere que hagan es que despejen a la tensión, por ejemplo, de la ecuación 2 y la sustituyan aquí en la ecuación 1 para que todo les quede en términos de datos que conocemos. Una vez que tienen eso, entonces ahora sí, de la nueva ecuación 1 ya van a poder despejar a el campo eléctrico externo. Se les invita nuevamente a que vayan haciendo los cálculos intermedios, los cálculos numéricos intermedios, y vayan corroborando que las respuestas coincidan con las que se dan en la cajita de descripción. O bien, si ustedes ya tienen más práctica, pues hagan entonces los cálculos con todas las letras. Al principio simplifiquen todas las literales y hasta el final hacen los cálculos numéricos. De cualquiera de las dos formas, pues les tiene que dar el resultado, si no igual, muy parecido, ¿no? Quizá variaría por algunas décimas. Ahora, para que les quede lo más cercano al resultado que nos ponen en el manual, se les sugiere que el valor de G lo pongan como 9.8. Si lo ponen como 9.81, quizá los resultados pudieran cambiar con respecto al que se reporte. Y eso sería todo.